Bienvenido a un nuevo episodio y hoy meditamos en el Salmo 25, verso 3 y te lo leo de la Nueva Versión Internacional que dice: Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Y este es un salmo escrito por el rey David. Es un salmo de David. Hay un dicho que dice que lo último que debemos perder es la esperanza. Y es que como seres humanos la esperanza es algo vital en nuestras vidas, porque de cierta manera la esperanza es como ese motor que nos impulsa cada día. De cierta manera es como ese combustible que nos hace levantarnos, el tener esperanza de que algo va a ser diferente el día de hoy, el tener la esperanza de que quizás hoy será el día que vas a encontrar un trabajo, la esperanza de que hoy es el día en que vas a ser libre de una deuda, la esperanza de que hoy es el día en que vas a ser libre de una enfermedad, esperanza que hoy es el día que vas a ver algo diferente en tu familia. Entonces, eso es lo que nos ayuda, lo que nos impulsa o lo que nos hace que cada día podamos tener ánimos de levantarnos, el tener una esperanza firme o una esperanza de que algo va a suceder. Y la esperanza se define como la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Eso es la esperanza. Y David habla de vergüenza en este verso, en el verso 3, para aquellos que se rebelan delante de Dios. Y David dice: quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. David está diciendo: quien pone su esperanza en Dios jamás va a ser avergonzado. Pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Y aquí David habla acerca de esas personas que se rebelan contra Dios, que hacen lo malo delante de Él, que traicionan a otros, que no se portan bien con su prójimo. Pero ¿a qué se refiere David cuando dice quedarán en vergüenza? Y es que David se refiere a esa experiencia, a esa sensación de haber puesto su esperanza en algo o en alguien que al final no resulta ser lo que esperaba. David se refiere a esas personas que ponen su esperanza en un trabajo o en una persona o en un negocio y que de repente al final eso falla, que el trabajo lo despiden, el negocio no sale como lo esperaba o esa persona lo traiciona. Y entonces todo se viene abajo porque construyeron sobre la arena, pusieron su esperanza en quien no debían o en algo en que no debían, como en un trabajo o en un negocio. Entonces David habla de ese tipo de vergüenza, de esas personas que no sé si alguna vez te ha pasado, y a mí me ha pasado que a veces de repente intento mostrarle algo a alguien que puedo hacer o algo que aprendí y de repente de los nervios o al intentar hacerlo y cuando lo hago la primera vez no sale como yo esperaba. Y entonces siento vergüenza, siento pena porque tanto que estuve hablando con esa persona y diciéndole yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo entiendo esto y de repente cuando yo quiero demostrárselo quizás los nervios me traicionan y entonces me equivoco y a la primera no salió y entonces tengo que decir disculpa, voy a volver a intentarlo, voy a volver a hacerlo. Y me pasaba mucho cuando estaba aprendiendo a cocinar, que intentaba hacer un platillo y de repente no quedaba como tenía que quedar y entonces tenía que decir lo siento, me equivoqué, tengo que volver a hacerlo. Entonces me sentía avergonzado porque muchas veces pasan esas cosas. Entonces David dice que aquellas personas que ponen su esperanza en algo o en alguien que no es Dios van a ser avergonzados. Y David dice que quien pone su esperanza en Dios jamás será avergonzado. Entonces, ¿qué significa esto? Que al poner nuestra esperanza en Dios no hay posibilidades de un fallo o de una decepción. Significa que Dios nunca, nunca, nunca nos decepciona. Nunca nos va a decepcionar. Porque Dios no falla. Porque Dios no es un ser humano para mentir o arrepentirse de lo que Él ha prometido. Entonces hoy quiero animarte a que medites en esto, en quién estás poniendo tu esperanza. Esa es una pregunta que he hecho mucho a lo largo de estos episodios y creo que no es en vano que Dios esté trayéndola tanto
porque hoy en día necesitamos esperanza. Porque como dice ese dicho, lo último que debemos perder es la esperanza. Pero cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, no hay posibilidad de perderla. Pero debemos tener puesta siempre nuestra esperanza en Dios, antes que en un trabajo, antes que en un negocio, antes que en una persona. En primer lugar, como dueño de toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar Dios. Entonces yo quiero animarte hoy a que medites esto y que te preguntes en quién estás poniendo tu esperanza, en quién estás fundamentando tu vida. Y quiero animarte a que pongas tu esperanza en Dios y no en las cosas efímeras de la vida que hoy están y mañana se acaban. Porque Dios no falla y nunca lo hará. Entonces el día de hoy, tómate unos minutos para meditar en este salmo, en el Salmo 25, verso 3, y que habla Dios a tu vida a través de esta pequeña meditación. Tómate unos segundos, unos minutos, piensa en lo que este salmo está diciendo en este momento de tu vida y haz una pequeña oración conforme a la voluntad de Dios para poner tu esperanza en Él. Y sin importar lo que estés pasando hoy, ten fe de que si pones y depositas tu esperanza en Dios, Él nunca fallará. Que Dios te bendiga.